Hola, sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión dentro del ciclo de capacitación en el tema Sistema Nacional de Abastecimiento. Hoy trataremos el tema gestión de inventarios de bienes muebles de almacén. Entonces, introduzcámonos en este tema en el cual también forma parte, debido a la importancia, dentro de la cadena de abastecimiento público. Marco normativo. Brevemente revisemos todo el aspecto normativo en la aplicación de estas actividades, ¿no?, dentro del almacén. Como ya hemos visto anteriormente, el reglamento que da origen a todo este Sistema Nacional de Abastecimiento, indicando la fase de la cadena administración de bienes, es justamente el reglamento del decreto legislativo 1439, ¿no?, en donde su artículo 21 señala o define el inventario como los bienes muebles que son materia de verificación por parte de las entidades, mediante justamente un inventario, el cual consiste en corroborar su existencia, cuál es el estado de conservación, ¿no?, actualizar sus datos de registros a una determinada fecha, con el fin de conciliar dicho resultado con el registro contable, ¿no? Asimismo, a través de este inventario se puede determinar qué diferencias existen y efectuar el saneamiento durante el año fiscal de presentación del mismo inventario, ¿no? Asimismo, en lo que se refiere en las disposiciones complementarias, la vigencia y progresividad precisa que este artículo 21, entre otros artículos, entrará en vigencia a partir de la aprobación de las directivas correspondientes mediante la resolución directoral de la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, esto en la actualidad obviamente está vigente con el capítulo 4, su capítulo primero, artículo 21 del reglamento del decreto legislativo 1439. Asimismo, la directiva que fue materia de análisis en la sesión siguiente, ¿no?, la directiva 04-2021 EF 54013, el cual señala la gestión de almacenamiento y distribución de los muebles, ¿no? En su artículo, en los numerales modificados correspondiente de los bienes muebles, todo lo que se refiere a inventarios, desde el artículo 43 al artículo 49, está relacionado específicamente a ese subcapítulo inventarios. Pero entonces, si ya definimos este marco normativo, sería bueno identificar también a qué le vamos a inventariar, qué bienes son materia de este proceso de llamado inventario, ¿no? Definamos, el punto de partida es la definición de los bienes muebles. Toman el nombre de bienes muebles todos aquellos bienes que por su característica pueden ser trasladados de un lugar a otro, sin alterar su integridad. Estos incluyen a los bienes de índole intangible y a las existencias. Ahora bien, ¿a qué llamamos existencias? Básicamente, las existencias dentro del almacén son consideradas los bienes muebles que se encuentran en custodia, pero de manera solamente transitoria, ¿no? Porque en el almacén van a ser atendidas o van a ser distribuidas a las áreas usuarias para atender sus necesidades. Entonces, este es el punto de partida con referencia a las definiciones de bienes muebles, ¿no? Pero, ¿qué es un inventario de bienes muebles en el almacén, ¿no? Partimos del procedimiento que consiste en verificar físicamente los bienes muebles que se encuentran en cada almacén, pero a una determinada fecha, ¿de acuerdo? Contrastar estas existencias en el almacén, sus cantidades y características con lo que figura en un sistema informático, que en la mayoría de entidades públicas es a través del SIGA, ¿no?, Sistema Integrado de Gestión Administrativa, ¿no?, u otro aplicativo que la entidad use, ¿no?, ya sea para su control o para sus procedimientos administrativos, ¿no?, y que le permita llevar este recuento, esta actualización, esta sistematización de la información contenida en estos bienes muebles dentro de su almacén, ¿no? Un inventario también identifica las diferencias que pudiera existir, ¿no?, para proceder al correspondiente saneamiento administrativo que corresponde en aquellos casos cuando hay esta verificación de excedentes o sobrantes, dependiendo de las circunstancias en que nos encontremos en un determinado periodo, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de inventario de bienes muebles en el almacén? Son dos tipos en los cuales se detalla una característica principal. El más común y el que es más conocido es el inventario masivo, el cual está a cargo de una comisión de inventario, ¿no? Pero también existe el famoso inventario cíclico,
que no es otra cosa que el inventario que aplica periódicamente el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución. En otras palabras, el responsable del almacén. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de estos dos tipos de inventario, vamos a detallar el primero, ¿no? ¿Qué aspectos comprende un inventario masivo? ¿Qué características contiene un inventario masivo? El inventario masivo consiste en la verificación de todos los bienes muebles que se encuentran físicamente en el almacén, ¿no? Los que deben coincidir con la información contenida en el CARDEX, ¿no? Que es el control donde ya hemos manifestado, se encuentra en el movimiento de ingresos, salidas de cada bien mueble registrado que se encuentra dentro de un almacén. Esta contrastación, esta verificación va a estar a cargo de una comisión de inventario, ¿no? Esto en concordancia con el artículo 44, 45, 46 de la Directiva 04 de 2021. Entonces, ¿cómo son los actos preparatorios para un inventario masivo? ¿Cuál es el punto de partida? Primero, definitivamente es una planificación, ¿no? Planificar y programar la ejecución de un inventario, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué recursos vamos a contar para poder realizar esta actividad? Ese es el punto de partida de toda planificación, ¿no? Asimismo, como segundo paso, debemos ordenar los bienes muebles, porque es imposible hacer un levantamiento de información, poder verificar cada bien si estos están en un desorden total, ¿no? Debemos tener un orden de los bienes muebles a los cuales van a ser aplicado este inventario, ¿no? Como tercer punto es identificar los documentos de ingresos y salidas, porque son los documentos fuentes que justifican justamente este movimiento, ¿no? Cuánto ingresó, de acuerdo a contrastarlo al documento que origina ese ingreso, y por el contrario, todas las atenciones, las salidas de esos bienes también, con las respectivas pedidos de comprobante de salida, o llamados también PECOSAS, conocidos mayormente como PECOSAS, que deben estar debidamente suscritos por la persona que ha recibido los bienes, ¿no? Finalmente, adicionalmente, también tenemos que verificar que los registros en el sistema informático que está a cargo de la entidad estén actualizados. No podemos trabajar un inventario si el registro que contiene la información, ya sea en los sistemas informáticos, no está actualizado, ¿no? ¿Contra qué se va a contrastar? ¿Cuál es la evidencia para marcar esta diferencia de existir, de corresponder, ¿no es cierto? También, como un acto preparatorio para realizar este tipo de inventarios, es la suspensión de la emisión de presentación de pedidos. Por el periodo que incluya este inventario, básicamente va a tener que suspenderse la atención en la presentación de pedidos. Y obviamente también la suspensión de internamientos, ¿no? Si hay una eventualidad, porque ya está programado de acuerdo al contrato, los plazos no pueden variarse, básicamente va a quedar en una zona de recepción identificada que no va a formar parte de este inventario, ¿no? No se va a tomar en cuenta, porque formalmente no ha ingresado todavía hasta que culmine este procedimiento de inventario masivo. Otra actividad también que es muy importante es despachar las pendientes que cuentan con PECOSA, ¿no? Claro, porque si ya se ha descontado una PECOSA, prácticamente es el reporte en donde ya se automáticamente del sistema informático ya se está rebajando, ¿no? El bien, la cantidad de acuerdo a la presentación de ese pedido, ¿no? Entonces, obviamente, si hay cosas por atender, ¿no? Tienen que ser atendidas, no tiene que quedar nada en el sentido de poder proceder al inventario, ¿no? Y finalmente, dotar al equipo de verificadores de los medios adecuados. Yo no podría, si yo conformo una comisión que está a cargo de un inventario masivo, esta comisión debe tener los elementos necesarios para poder desarrollar su trabajo, ¿no? Tener un cuaderno, unos lapiceros, todos los implementos necesarios para poder desarrollar. Aquí no vamos a poder trabajar con las manos vacías, ¿no? Nos vamos a apoyar en un tablero, ¿no? De apuntes para poder desarrollar todo lo que es la verificación de esta información que vamos a recabarlos, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo conocemos como los actos preparatorios, ¿no? Antes de iniciar propiamente el inventario masivo. Ahora ya bien, nos encontramos en el tema de una ejecución de inventario propiamente. Ya estamos en plena ejecución. ¿Qué tenemos que desarrollar aquí?
partiendo de que la Oficina General de Abastecimiento, o comúnmente conocido como OGA, ¿no? Mediante una resolución, constituye la comisión de inventario que tendrá a su cargo dicho procedimiento, ¿no? O sea, la toma de inventarios. Dicha comisión es la misma que se conforma para el inventario anual de los bienes muebles patrimoniales, ¿no? De acuerdo a la instancia correspondiente al artículo 44 de la directiva, ¿no? Debería ser la misma comisión que se ha conformado para el inventario de todos los bienes muebles patrimoniales, ¿no? Muchos a veces confundimos el tema de inventario propiamente masivo, que es de aplicación exclusiva al almacén, con el inventario de los bienes patrimoniales, ¿no? Cuando se etiqueta cada bien, cada escritorio, cada silla, cada bien que se encuentra en nuestras oficinas, ¿no? Eso también está a cargo de una comisión, pero aquí no estamos hablando de eso, es otro tema, ¿no? Sin embargo, esa comisión que se ha conformado debería ser la misma para ese tipo de inventario que se debe aplicar en los almacenes a través de este inventario masivo, ¿no? Posteriormente, la comisión de inventario puede contar con un equipo de verificadores, ¿no? Servidores públicos o contratar el servicio de terceros, ¿no? A fin de cumplir con los plazos, con lo que establece un cronograma tentativo en el tema de una programación de inventarios. Aquí hay que tener en cuenta que debido también a la complejidad, yo mal haría cuando el almacén no corresponde a, no es tan complejo ni es en volumen demasiado como para estar hablando de contratar personal innecesario. No, no. Esto se sujeta siempre y cuando podría realizarse la contratación, pero siempre y cuando el estado situacional de ese almacén lo justifique, ¿no? Ya sea por la envergadura del contenido o de la infraestructura que es muy amplia o que abarca de repente hasta una manzana de una cuadra, ¿no? Entonces, a eso se refiere en la posibilidad de contratar terceros para que puedan ser apoyados en la toma de este inventario, ¿no? No exime, la contratación de terceros, ojo, no exime a la comisión de inventarios a la suscripción del informe final y al acta de conciliación contable. En otras palabras, no es otra cosa que a la culminación de este inventario se debe suscribir un informe final, ¿no? Y por más que haya sido a través de un servicio contratado, eso no quiere decir que la comisión a la cual se le designó dicha tarea y que ese personal contratado en asistencia, en soporte, no quiere decir que va a elaborar ese informe final, no. Esto es indelegable, ¿de acuerdo? Además, también debemos señalar que la verificación física es realizada por la comisión de inventario, la que en ningún caso será integrada con personal de almacén. El personal de almacén solamente va a estar como un ente para aclarar algunas consultas, algunos temas de ubicación de los bienes cuando no puedan ser fácilmente ubicados, ¿no? Pero no forma parte el personal de almacén de esta comisión de inventarios. Asimismo, es de carácter obligatorio, por lo menos una vez al año, y al cierre del ejercicio fiscal, que se desarrolle este inventario masivo, ¿no? Que implica, obviamente, el cierre de operaciones según el plan previsto de plan de trabajo, que debe ser aprobado previamente por la Oficina General de Abastecimiento, de Administración, lo que es la OGA, ¿no? Asimismo, la comisión de inventario o el equipo de verificadores, ¿no? Dividido en dos equipos, efectúa los conteos de manera simultánea y en sentido opuesto, procediendo a efectuar el inventario al barrer. Quiere decir que tal como se encuentren, van cubriendo la zona destinada. Si yo tengo el perímetro de un rectángulo, este rectángulo lo divido en dos, un grupo comienza de un extremo izquierdo, otro del extremo derecho, y al final cubren hasta encontrarse en el centro. Pero en esa atención de esa zona que se van dirigiendo, van cubriendo todos los bienes que se encuentran justamente al paso que van dando ese conteo, esa verificación de los bienes, ¿no? A eso le llaman al barrer, ¿no? Inventario al barrer. Este es el formato, el anexo número 6, que es utilizado tanto para lo que es el inventario físico de manera masiva, lo que estamos desarrollando, como en el cíclico,
¿no? Ahí, como vemos, hay el nombre de entidad, el almacén que puede corresponder. Recordemos que una entidad puede tener más de un almacén, ¿no? Puede haber, siempre va a existir un almacén general o central y almacenes complementarios que también forman parte de este almacén, ¿no? Entonces, por eso es que se debe identificar qué tipo de almacén es el que estamos realizando este inventario, ¿no? Qué personal estuvo a cargo del inventario, ¿no? El DNI de la persona, qué páginas, porque esto va a ser un compendio, no va a ser el único formato o la única ficha que se va a utilizar, ¿no es cierto? Dentro de este formato está el código del ítem, la descripción, cuál es la unidad de medida, la marca, el precio unitario, la cuenta contable en el sentido de también identificar esos datos, esa información, ¿no? El stock físico, el stock registrado, si corresponde a un lote y la fecha de vencimiento de corresponder, porque hay bienes, como ya lo hemos mencionado, que sí tienen fecha de vencimiento. Por eso es que su permanencia o estadía es transitoria dentro de este ambiente del almacén, ¿no? Porque el fin o objetivo principal es la atención a cargo de un beneficiario, la obtención de este bien para un beneficiario. ¿Cuáles son los resultados de un inventario masivo? Básicamente, la comisión remite a la Oficina General de Administración el informe final del inventario. Esto a través del anexo número 9, que está contenido dentro, según lo dispone la Directiva 04-2021, que es el marco normativo en materia de gestión, de almacenamiento de bienes, ¿no? Y obviamente dentro del inventario. Posteriormente viene el registro en el módulo de almacenes del sistema informático. Dentro de los 10 días hábiles presentado el informe final a la Oficina General de Administración. Dicho registro no debe exceder nunca del 31 de enero de cada año, porque eso ya está dispuesto en la normativa en materia de administración de bienes, ¿no? Cuando aquí nos hacemos referencia al aplicativo o al sistema informático, básicamente nos estamos refiriendo principalmente al SIGA, ¿no? Que es el sistema de soporte en materia de almacenes, en materia de todo lo que es la gestión de abastecimiento. Por eso es que las pantallas que ustedes están viendo justamente es eso, ¿no? El detalle en el registro que están en el ambiente de almacén para confrontar la verificación de estos inventarios, ¿no? Finalmente, el registro alimentario considera como mínimo los siguientes campos: nombre del almacén, el código de bien mueble, la descripción, todos los datos que hemos visto en el formato anterior, en el anexo número 6, que obviamente los encontramos desagregados en forma sistematizada en el aplicativo SIGA o en el uso del sistema informático SIGA, ¿no? Queremos proponer una línea de tiempo. ¿Cómo debería haber sido un inventario masivo para este año 2023? Teniendo en cuenta la normativa explicada, ¿no? Podríamos tomar en cuenta estos plazos. Primero, la fase de planificación que hemos desarrollado, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo lo vamos a desarrollar? Esto normalmente, si es la aplicación para este año 2023, deberemos haber empezado justamente al inicio o mediados del último trimestre, o sea, quincena de octubre, ¿no? Una fecha tentativa debió ser el 16 y 20 de octubre para poder desarrollar esta programación, ¿no? Esta planificación de la toma del inventario, ¿no? Posteriormente también a la toma del inventario, que lo vamos a realizar recién al 8 en fechas tentativas, estamos haciendo un ejemplo, ¿no? Del 8 al 12 de enero, obviamente sabemos que es una suspensión, pero al 23, al 27, ya la comisión de inventario ya ha sido establecida. Ya sabemos quiénes conforman el comité, quiénes son los responsables de esta comisión, no comité, sino comisión a cargo del inventario masivo. Entonces, a partir de ahí, ya se tendrá que ordenar los bienes muebles, todos los actos previos que debemos de tener en consideración, ¿no? La identificación de la documentación, que los registros estén actualizados en el sistema informático, ¿no? Dotar de equipo de verificaciones, ¿no? A los integrantes. No es que comience a alimentar y ya recién te voy a dar los medios. No, esto ya debe estar con una anticipación de vida, ¿no? Cosa que recién al inicio del ejercicio ya se suspende toda atención. Los primeros días, que tampoco no podemos prolongarlo más, porque la operatividad de la entidad no puede darse el lujo de estar paralizada una semana. Estos son solamente por días,
¿no? Lo óptimo sería por horas, pero en realidad esto sabemos que toma su tiempo. Por eso es que los primeros días del año es donde normalmente todavía estamos esperando la apertura del presupuesto, las regularizaciones, las formalizaciones, y todavía no hay esa aceleración en materia de la ejecución o de la recepción de los bienes en el ejercicio vigente, ¿no? Ya estamos hablando de 2024, en el ejemplo, ¿no? Pero eso no quita de que sí tengamos nosotros previsto esta suspensión de emisión, tanto de pedidos, ya que nadie puede presentar pedidos porque no van a ser atendidos, ni mucho menos los internamientos, ¿no? Salvo que sean, como les repito, de temas ya que proceden de una ejecución, contratar un contrato, que ya están establecidos en base a ese documento y tendrían que separarse o aislarse mientras que se termina este inventario al barrer, ¿no? En el tema masivo, ¿no? Como ya hemos visto, la toma de inventario ya sería propicio a partir del 8 al 12, ¿no? De enero, para que recién a partir del 15 al 17, que es la semana siguiente, la comisión obtenga esos resultados, ¿no? Esa información la valide y empiece a elaborar el informe final, el cual debe remitirse a OGA, ¿no? Para que proceda posteriormente con la aprobación al registro de inventario en el aplicativo SIGA, ¿no? Este registro SIGA-MEF es el sistema oficial que todas las entidades de manera obligatoria, ¿no? Y oficial trabajan en materia de gestión de administrativa para lo que es la cadena de abastecimiento público. Y finalmente, este proceso, ¿no? Este registro, que ya no debe exceder los 10 días de presentado el informe final, debe estar registrado, no exceder del 31 de enero, ¿no? O sea, del primer mes al vencimiento del primer mes no debe de exceder este registro. Es así donde tenemos una propuesta, ¿no? Si de repente dentro de sus entidades en las cuales ustedes tienen la oportunidad de ver cómo se desarrolla esto, de repente esperan el inicio del año 2024 para recién a realizar estas actividades previas. Cuando ya con anticipación es un trabajo planificado lo que se tiene que aplicar, ¿no? Para este desarrollo del inventario masivo. Bien, hablemos ahora sobre el inventario cíclico, que es el otro tipo de inventario relacionado a lo que está a cargo del personal de almacén. Es también un proceso de verificación y de conteo físico para la identificación oportuna de las posibles diferencias físicas respecto al registro en un determinado periodo, ¿no? Aquí lo que consiste es encontrar justamente el error de existirlo, ¿no? ¿Por qué se ha generado? Investigar de dónde procede, identificar las causas y eliminar justamente la causa del error, para que esto no vuelva a suceder. Esto en aplicación al artículo 47 de la misma directiva. Pero, ¿el inventario cíclico es obligatorio? Sí es obligatorio. Se realiza sin paralizar las actividades de almacenamiento y distribución. A la vez que yo estoy atendiendo, se está realizando este inventario. Aquí no participa, como ya le hemos mencionado en su descripción, en su definición, no participa una comisión especial. Está a cargo del mismo responsable de la gestión de almacenamiento, de administración de bienes y distribución. En otras palabras, el responsable del almacén, ¿no? Se realiza sin paralizar las actividades o suspensión temporal de movimientos del grupo de los bienes muebles objeto del inventario cíclico. También el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución selecciona diariamente los bienes muebles a inventariar y supervisa la ejecución del inventario. Aquí no tenemos que entender, no confundamos lo indicado en estas características sobre que todos los días se va a hacer inventario. No, estos inventarios son periódicos, ¿no? Son periódicos. No vamos a esperar al fin de año, porque si no ya, si utilizamos el fin de año solamente para hacer este tipo de inventario, ya no se llamaría cíclico, ¿no? Se llamaría masivo, que ya lo hemos definido anteriormente. Aquí este inventario cíclico es justamente eso, ¿no? Que se realiza en forma continua, ¿no? Pero en base a criterios que el mismo responsable del almacén va a determinar, en base al valor del bien, del volumen que puede contener cada tipo de bien o ítem contenido en el almacén, ¿no? Asimismo, corrobora las existencias del almacén y su estado de conservación por lo menos 2 veces al año para cada tipo de bien.
La frecuencia para la realización del inventario se define en función al valor de los bienes muebles, como habíamos manifestado, ¿no? Al nivel de rotación, qué tanta rotación, movimiento tiene este tipo de bien, la identificación de los bienes muebles que forman parte del inventario inmediato anterior, entre otros. Asimismo, la cantidad de los bienes muebles a inventariar por día en función a la capacidad operativa con la que se cuente en el almacén, ¿no? ¿Qué otras características tiene este tipo de inventario? ¿No? Los resultados de la verificación y conteo físico se comparan con los registros del sistema informático o el registro de control visible de almacén y se identifican las diferencias. Acá, como debemos saber, hay dos formas de llevar el control de todo el movimiento de cada ítem o cada bien mueble contenido o dentro de un almacén. El que estamos familiarizando nosotros y el que de repente nos hace de una manera más sistematizada este registro es a través de un sistema informático. Normalmente puede ser el SIGA u otra aplicación que es de uso para la entidad, ¿no? Mediante este aplicativo yo llevo el control de todo lo que es el movimiento de ese bien. Puedo saber un saldo, un stock, pero también la norma establece que se debe contar con una tarjeta visible en el cual se anote estos movimientos y se determine, de acuerdo a esos movimientos, el saldo existente a la fecha. No es otra cosa que lo que nosotros comunicamos como VIN-CAR o tarjetas visibles, ¿no es cierto? Es también un medio de verificación o de control para lo que son cada tipo de bien, porque es muy particular. Una tarjeta es una historia desde su inicio, conforme tiene los movimientos, arrojando la última operación, ya sea de ingreso de ese bien a través de una nueva adquisición, producto de una nueva adquisición, de un nuevo traspaso, una NEA, ¿no? O a través de una salida, a través de una PECOSA, ¿no? Y finalmente las diferencias que se advierten son investigadas, ¿no? A fin de proceder con el saneamiento que corresponda. O sea, por más que hayamos identificado una diferencia en tal ítem, no podemos dejarlo y llevar la cuenta de esa manera, así arrastrando esa diferencia, no. Tenemos que proceder a realizar el saneamiento correspondiente. Y para eso debemos tener los documentos, las evidencias que han originado, por eso tenemos que identificar de dónde procede esa diferencia, ¿no? A través de su identificación. ¿Cuál es la metodología del inventario cíclico? Bueno, esta metodología depende de la naturaleza de bienes muebles que contienen almacén o que se encuentran almacenados, pudiendo seguir los siguientes criterios o aquellos que el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución considere pertinente para la selección de los bienes muebles inventariados. Acá, de un universo, un almacén puede tener más de 100 ítems, más de 1000 ítems, supongamos así. Entonces, un inventario cíclico no se va a aplicar a todos los ítems, sino que va a primar una selección, vamos a primar una previa selección de los ítems que va a hacer, pero esos ítems va a estar conforme a lo que el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución determine. Un criterio puede ser que los bienes muebles que presentaron diferencias en el inventario anterior o que hayan tenido ajustes, básicamente. El otro criterio podría ser la selección aleatoria, teniendo en cuenta la clasificación de inventarios ABC, ¿no? Este ABC vendría a ser una clasificación, es un método, es una metodología para segmentar las referencias de los bienes muebles, ¿no? Que se encuentran en el almacén. ¿Debido a qué? ¿Cómo lo puedo clasificar? Debido a su importancia en tres categorías. A, B, C. A podría ser el valor, los más costosos, ¿no? El valor que tiene asignado de ese bien. B podría ser la cantidad de volumen, ¿no es cierto?, que contiene, que ha sido seleccionado ese bien. Otro, el C podría ser la rotación o el movimiento. Y así, el criterio no es una norma que ya está establecida en esa directiva. La directiva nos da los criterios que corresponden, porque el criterio que se aplica en un almacén de educación es muy diferente a un almacén de un gobierno local que tiene mayormente alimentos, ¿no?, para programas sociales, que tiene material de escritorio y otro tipo de otra entidad, ¿no? Entonces, esa metodología se va a aplicar conforme la naturaleza de este almacén corresponda, ¿no? Es una aplicación al artículo 47.7 de la directiva. Entonces, aquí, resumiendo,
Aquí, por ejemplo, en la vista tenemos la misma cantidad de ítems, ¿no? En el primer cuadro está enumerado del 1 al 10, pero en un orden cronológico, donde el ítem 1 tiene 52 unidades, su precio unitario y su precio total, que es la multiplicación entre la cantidad y el precio unitario. En el siguiente cuadro vemos un orden aleatorio, que de repente, ¿a qué se ha ordenado? Que puede corresponder al volumen, porque el ítem 3 o el ítem 7 está primero por sobre el 4 o el 2, de repente por el criterio que ha clasificado a medida del ABC el responsable de almacén. De repente, el primer punto, si ustedes observan, son los que es el de mayor valor, ¿no? 4.000 nuevos soles, 3.250 es el valor mayor. Entonces, es el que requiere identificarlo como un segmento A. El segmento B puede ser por el volumen que ellos tienen, ¿no es cierto? Por la cantidad que también que ocupa, ¿no? En el espacio dentro del almacén. Y otro tipo de criterio para clasificar el tipo C. Entonces, esta clasificación va a marcarse de esta manera, ¿no? Que el 80% que esté representado solo por el tipo de clasificación A, porque realmente es el valor mayor del almacén. Entonces, eso va a representar un 80%. Y el otro 20% va a estar segregado en dos ítems. Uno, un 15% por un criterio, de repente por volumen, ¿no es cierto? Que ocupa el mayor volumen. Y otro es por la rotación, ¿no? Que es correspondiente a un 5%. Esto también se le conoce como el método Pareto, ¿no? 80-20, justamente porque se identifica que con este 80% ya estamos abarcando una causalidad contra los 20 que no se han podido identificar o que tienen otras condiciones, ¿no? Por eso una clase A va a representar un 80% y va a ser determinado que se aplique una vez al mes por la importancia que tiene, ¿no? En la clasificación B, que va a representar un 15%, deberíamos aplicar una vez cada 3 meses, ¿no? Trimestral, aplicar este tipo de inventario, ¿no? Y en la clase C, un 5% una vez cada 6 meses, por el tipo de movimiento que tiene baja rotación. Al tener baja rotación, ¿qué conlleva? Que sepamos exactamente identificar una posible diferencia, ¿no? A lo que conlleva lo contrario, ¿no? Cuando tiene una rotación muy fluida, en el día tiene hasta 3, 4 intervenciones de distribución, entonces ahí es donde podría generar una diferencia por un error material en el descargue del sistema informático o en entrega de esos bienes, ¿no es cierto? Al área solicitante. ¿Cuáles son las diferencias entre el inventario masivo y el inventario cíclico? Principalmente, las diferencias radican justamente en que el inventario masivo, su objetivo es cumplir con las obligaciones fiscales y otros trámites burocráticos, llamado así porque es una exigencia para la conciliación contable, para elaborar los estados financieros, para la presentación de estados financieros, ¿no? Ante la Dirección General de Contabilidad Pública, se debe informar el resultado del inventario practicado. Y ese inventario es justamente por esto es una exigencia, a diferencia del objetivo del inventario cíclico, que es el de incrementar la fiabilidad, ¿no? Del registro en el almacén, identificando una posible diferencia de manera oportuna. ¿De acuerdo? Mientras que por uno podría ser una exigencia, el inventario cíclico es verificar qué tan exacto es la información que nosotros propios tenemos. Una diferencia más palpable es que mientras que el inventario masivo, de acuerdo a lo que hemos visto, está a cargo de quién? De una comisión de inventario, ¿no? Que lo designa o que está constituido por quién? Por la Oficina General de Administración, ¿no? De cada entidad. A diferencia que el inventario cíclico, ¿quién ejecuta directamente? El responsable, el área de almacén, ¿no? Aquí no interviene otro personal que no sea el mismo que elabora dentro del almacén. Y así podemos mencionar cada diferencia en lo que se refiere a la elaboración de registro de todas las existencias según planificación logística, mientras que el inventario cíclico se realiza registros por ciclos, por grupos o referencias, ¿no? El inventario masivo se lleva a cabo en momentos concretos del año. Es obligatorio sí o sí al cierre del ejercicio, ya sea puede ser un periodo semestral o anual. Mientras que, como ya hemos visto, el inventario cíclico se desarrolla mínimo 2 veces al año,
pudiendo ser en forma periódica, dependiendo del tipo de clasificación que tengamos nosotros identificados en nuestro almacén, ¿no? ¿Qué implica un inventario masivo? Implica un cierre de operaciones por uno o más días según lo previsto en el plan de trabajo, ¿no? Mientras que el inventario cíclico no conlleva eso. Aquí, paralelamente, la atención, vamos trabajando este inventario, ¿no? Esa es una diferencia primordial en el sentido de que no obliga a parar las operaciones en el almacén, ¿no? Una final o una de las últimas características o diferencias que encontramos en el inventario masivo es que detecta errores acumulados en el tiempo. ¿Por qué? Porque se realiza justamente una vez al año, principalmente de forma obligatoria. Y el error que podría haberse iniciado desde enero, recién va a saltar ¿cuándo? En el mes de diciembre, ¿no? O inclusive en el mes de enero del próximo año, cuando hagan el inventario, si es que no lo hacen de manera planificada, a diferencia del inventario cíclico, que detecta errores con rapidez y de manera oportuna, por llevarse a cabo justamente este tipo de procedimiento de manera más frecuente, ¿no? ¿Qué resultados podemos encontrar a partir de la toma de inventarios? Principalmente dos escenarios. El primero, los bienes muebles sobrantes, ¿no? ¿A qué le llamamos bienes muebles sobrantes? Son aquellos bienes muebles que luego del proceso de inventario, sea cíclico o masivo, exceden la cantidad registrada en el sistema informático o en el registro de control visible de almacén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cantidad encontrada en el inventario es mayor contra nuestro sistema informático, contra la cifra que arroja nuestro sistema informático. Si el sistema informático arroja 100 en el inventario hemos detectado 120, 101, 105, caramba, ahí hay bienes sobrantes, ¿no? Bienes muebles sobrantes. Entonces, hay que identificar justamente cuál es el procedimiento, qué debemos determinar para poder atender estos casos, ¿no? ¿Qué origina principalmente estos bienes muebles sobrantes? Primero, que una vez identificados, debemos de tener en cuenta las causas de su origen, ¿no? Para realizar las siguientes acciones. Cuando el ingreso de los bienes muebles no fue considerado en el registro de control visible o en el sistema informático, se procede a realizar el registro correspondiente. Vale decir, se regulariza. ¿Y por qué se va a regularizar? Porque el documento fuente que da origen a este registro sí existe. ¿De acuerdo? Entonces, sencillamente hacemos esa regularización a través del registro correspondiente, tanto en el sistema, en el descargue, en lo que es el sistema informático, porque es donde parte la diferencia al determinar estos sobrantes, ¿no? Solución sin intervención de la OGA. Aquí no corresponde una NEA por diferencia de inventario. ¿Sabemos lo que es una NEA? Una NEA es una nota de entrada de almacén. Ese es el significado de una NEA. Es cuando directamente no contamos con una orden de compra, que es una guía de internamiento donde se detalla la cantidad, el precio del bien con que está haciendo su ingreso al almacén. Al no tener esa adquisición o ese documento, se puede ingresar también al almacén a través de una NEA, nota de entrada al almacén. Pero esto básicamente es por cuando no, o sea, este tema, este procedimiento no correspondería aquí, porque acá lo que se está dando es una regularización en base a la información que se encuentra dentro de los documentos que iniciaron ese registro de ingreso. ¿De acuerdo? Solamente es una subsanación o esa regularización de ese registro. Otras causas que originan los bienes muebles es cuando los bienes muebles han sido entregados en menor cantidad a la autorizada en la PECOSA. En la PECOSA dice 10 bolígrafos o 10 millares, ¿no? Pero en la práctica yo he entregado solamente 9 o 8 y medio, ¿no? Una cantidad menor. Entonces, ¿qué corresponde aquí? ¿No? Corresponde despachar los bienes muebles pendientes de entrega, salvo que ¿qué? Salvo que el punto de destino, el recepcionante inicial, diga, ya no, ya los bienes los necesitaba para un periodo, ya no los necesito ya. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Ahí debe de estornarse o anularse la PECOSA y realizarse una nueva conforme a la cantidad que se ha registrado, que se ha entregado. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esa figura, debemos de tomar en cuenta estas condiciones, estas características que ya están contenidas
vuelvo a repetir, en lo que es la directiva de administración de bienes inmuebles. ¿De acuerdo? Solución sin intervención del agua. Aquí tampoco interviene el agua. La Oficina General de Abastecimiento. Tampoco corresponde a una NEA, porque una NEA es para ingresar registros, ¿no? Ingresar nuevos bienes al sistema informático, al control del almacén. Pero aquí no va a ser el caso. Aquí ha habido una omisión en el momento de entregar los bienes. Entonces, solamente se tiene que actualizar esa pecosa, de ser el caso. O bien se completa el importe indicado en la pecosa, el cual, dicho sea de paso, cuando se atendió ya se suscribió, ¿no? Pero procede a esa entrega porque está plasmado en el documento. O caso contrario, se extorna o se anula la pecosa y se emite por el cantidad que ha sido entregada realmente. Con ese fin, actualizamos automáticamente la información en el sistema informático, ¿no? Causas que originan los bienes muebles sobrantes. De origen distinto a los anteriores, se incorporan a las existencias del almacén mediante un saneamiento administrativo. O sea, cuando no corresponda a un error en la distribución, cuando no corresponda al caso anterior que hemos detallado, en un plazo no mayor de 30 días hábiles desde la identificación del bien, bien mueble sobrante, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución emite un informe dirigido a la hoja. Aquí hay intervención de la OA, porque se está informando el hecho de este bien sobrante, ¿no? De este bien mueble sobrante. La OA, de encontrarlo conforme, en un plazo que también no debe exceder los 15 días hábiles, desde el día siguiente de recibido el informe, emite una resolución autorizando la incorporación de los bienes muebles sobrantes a los registros de almacén. Claro, aquí eso es lo que corresponde en el acto administrativo. Entonces, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución incorpora en los registros de control visible del almacén o en el sistema informático o en ambos, de contener en ambos, mediante la NEA, porque aquí sí hay una diferencia de inventario. ¿De acuerdo? Aquí sí se hace una nota de entrada de almacén, pero sustentado en lo que dispone la autorización de la administración. Aquí sí es diferente a los casos anteriormente vistos. ¿De acuerdo? Bienes muebles sobrantes sin utilidad. ¿Qué sucede cuando encontramos bienes muebles sobrantes, ¿no? Que ya no son útiles para la entidad? Principalmente, el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución solicita opinión a los distintos órganos u áreas, unidades orgánicas, para elaborar un informe, ¿no? Que sustente la condición de bienes muebles sobrantes que no son necesarios para la entidad. Entonces, en ese caso, prácticamente no se efectúa un saneamiento administrativo, pero sí la emisión de dicho informe para sustentar esa condición, ¿no? Ya y ahí procederá a la, digamos, entendamos que una vez que contamos con el informe que sustente esa condición de sobrantes, ya se procederá a una disposición de lo que diga la entidad, ¿no? De repente, si ya no es de utilidad, se procede básicamente a ya no son bienes obsoletos, no tienen ningún uso de esto, se procede a su actualización o inmovilización para su desaparición prácticamente, porque ya no son de utilidad prácticamente, no están determinados en ese tipo de condición, ¿no? Para ser redistribuidos o reingresados al sistema informático de control del almacén, ¿no? Ahora vemos el otro escenario. Así como en un inventario se determina bienes sobrantes, también puede haber bienes muebles faltantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede con esos bienes muebles faltantes? Son aquellos que luego del proceso del inventario, ya sea cíclico o masivo, se determinan que no se encuentran físicamente en el almacén. No están. Si aquí en mi sistema informático arroja 100, solamente encontraron 95. Caramba, ¿y qué pasó con los 5? ¿Se evaporaron? No. Obviamente eso se toma como en cuenta como bienes faltantes, ¿no? Y su aplicación está determinada a partir de la descripción del artículo 49 de la directiva. ¿Cuáles son las acciones que se deben de realizar cuando se determina un bien faltante? Un bien faltante puede deberse principalmente a 3 tipos de casos. El primero, a un robo o a un hurto, cuando no se justifica justamente la desaparición o el que no se encuentre dentro del área de almacén, ¿no es cierto? Entonces,
cuando sabemos que procede a un hurto, a un robo, se organiza un expediente de las investigaciones realizadas, ¿no? Acompañadas de la correspondiente denuncia policial, ¿no? Aquí sí sabemos que hay indicios de que han ingresado y que ha habido una desaparición, obviamente se tiene que presentar una denuncia policial, ¿no? Esa es la acreditación que va a constatar que efectivamente ha procedido a un robo o a un hurto. ¿Qué pasa cuando ha sido una pérdida, ¿no? De repente ha estado, digamos, a la intemperie o en el momento de la distribución, no se justifica cómo se ha podido extraviar, ¿no? Porque si bien es cierto, nadie ha ingresado de personal extraño, por eso es que también es una condición de la seguridad que no haya personal extraño dentro de las instalaciones de un almacén, ¿no? No se justifica cómo podría haber desaparecido o se haber perdido ese tipo de bien, ¿no? De repente, entre unos toners se ha podido ir, ¿no? Se ha podido despachar un implemento, un tipo de repuesto, ¿no? Porque ha estado ahí en las condiciones. Se ha perdido prácticamente, ¿no? Entonces, se organiza también un expediente de las investigaciones realizadas. Finalmente, cuando hay una merma, ¿no? Cuando el producto, por las condiciones químicas, físicas del mismo bien, sufre variaciones, se puede, digamos, evaporar, se puede realizar esa reducción en volumen. ¿Qué sucede? El caso de los bienes muebles que por su naturaleza se volaticen, ¿no? La merma es aceptada siempre y cuando esté dentro del margen tolerante, ¿no? Si bien es cierto, tampoco no quiere decir que se va a volatizar más del 50%, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que verificar el previo análisis, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa norma técnica en donde justifica un margen de merma en la volatización, de ser el caso, se procede a realizar la acción, ¿no? Correspondiente a la justificación, ¿no? Asimismo, cuando ocurra por la acción de animales, ¿no? De repente, en el caso de alimentos, ¿no? Teníamos 10 kilos de arroz, 100 kilos de arroz, y ahora encontramos solamente 98 y medio. Ha habido roedores que se han comido más de kilo y medio de alimentos, ¿no? Entonces, básicamente, esa es una justificación, pero también se debe informar para las acciones correspondientes, ¿no? Porque si ha podido ingresar una vez, va a poder ingresar siempre. Entonces, aquí el detalle de todo lo mencionado anteriormente, de acuerdo al origen que demanda la identificación de un bien mueble faltante, se elabora un informe técnico. Este informe técnico también tiene una formalidad en el sentido de ser utilizado a través de un anexo 1 contenido en la Directiva 04-2021, en donde el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución adopta las acciones correspondientes a fin de prevenir la recurrencia de esas causas. O sea, ¿qué acciones va a tomar en cuenta para que no vuelva a suceder? Si es un hurto, un robo, poner cámaras de seguridad, garantizar los efectos de poner una llave, algo que no permite el ingreso de personas extrañas al almacén. O por el contrario, si se refiere al último caso de los roedores, algo que normalmente es común, pero que debe de evitarse siempre, es justamente propiciar, ¿no? A tener mantenimientos periódicos de acciones de fumigación, de desratización, para que no exista ese tipo de insectos o roedores en el caso de los alimentos, ¿no? Y obviamente, ante esto también originan los bienes faltantes para proceder a las acciones de baja, ¿no? Entonces, aquí es el sustento técnico, el informe técnico que el responsable debe de emitir, ¿no? Para poder culminar esta secuencia de inventarios. Hasta aquí vamos a concluir todo el tema del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero en la fase de administración de bienes, ¿no? Con esto hemos dado un recorrido por todas las fases de la cadena de abastecimiento público y no hemos dejado de mencionar la importancia de que tiene cada fase dentro de este circuito, ¿no? No hemos visto de la programación, la importancia que tiene una programación, la importancia de llevar a cabo unos procedimientos adecuados a través de una buena elaboración de un requerimiento, ¿no? De bien, servicios u obras, y finalmente esta gestión de almacenes, ¿no? Entonces, que dicho sea de paso, desterremos esa idea de que es un ambiente solamente de custodia o de depósito. Eso ya hemos visto que no.
tenemos un trabajo técnico y como tal debemos darle la respectiva importancia y las funciones en el sentido de lo que corresponde al responsable de almacenamiento y distribución. Quiero terminar este ciclo de intervenciones desarrollando el tema el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el SEACE, que es justamente una figura importante de vital importancia dentro de las contrataciones del Estado y que no solamente es de uso para el sector público, también a través del SEACE las empresas privadas interactúan, ¿no? Con el registro de sus ofertas, con la participación en los procedimientos de selección. Entonces veamos finalmente este último tema que no deja de ser tan importante como los anteriormente tratados, ¿no? ¿Qué se entiende por el SEACE? ¿Cómo definimos al SEACE? El SEACE es el aplicativo electrónico, el sistema electrónico, ¿no? Que es desarrollado y administrado por el ente supervisor, por el organismo supervisor de contrataciones del Estado, el ente rector en materia de contrataciones, para poder desarrollar e interactuar los procedimientos de selección, ¿no? Esto no es una aplicación directa que se instala en cada computadora, esto se trabaja vía web, o sea, que necesita del Internet para poder desarrollarse, básicamente, ¿no? Permite el intercambio de información y difusión sobre todas las contrataciones que las entidades públicas realizan, ¿no? Asimismo, permite una realización de transacciones electrónicas. Más adelante vamos a definir a qué llamamos transacciones electrónicas. Entonces, con todas estas ideas que tenemos de SEACE, podemos definir como el sistema electrónico de contrataciones del Estado que está definido por la normatividad de contrataciones, ¿no? Entonces, como un espacio que permite el intercambio y difusión de las contrataciones, así como la realización de transacciones electrónicas, a lo cual es un significado de que existen dos grandes secciones o bloques. El primero, como ya lo hemos mencionado, el intercambio de información y difusión de las contrataciones del Estado. ¿Qué es lo que las entidades públicas hacen para difundir qué procedimiento está realizando o qué objeto de contratación están requiriendo esa entidad pública? Y otro son las transacciones electrónicas, que es la participación propiamente del tema de la intervención en el momento de participar en un procedimiento de selección. Con más detalle podemos verlo aquí, ¿no? Cuando hablamos de intercambio de información y difusión a través del SEACE es que todos pueden conocer cuál es mi plan anual de contrataciones. Como sabemos, mi plan anual de contrataciones es una condición específica en lo que es el tema de una condición de saber qué procedimientos de selección están contenidos dentro de mi pack, ¿no? Entonces, básicamente, cuando tenemos esta indicación, lo hacemos de manera de difusión al momento de poder difundir qué procedimientos están contenidos en mi plan anual de contrataciones. Pero no es la única operación. También realizamos las actuaciones reparatorias. ¿Qué contiene mi expediente de contratación? ¿No es cierto? ¿Quién aprobó ese expediente de contratación? ¿No? O de repente los procedimientos de selección, cuándo han iniciado a través de una convocatoria, cuándo es el cronograma para presentar las consultas, observaciones, ¿no? O sea, este medio sirve para eso, para el intercambio de información y de difusión de todas las actividades que la entidad realiza. Pero también sirve para la realización de transacciones electrónicas, que no es otra cosa que el registro de participantes, ¿no? La interacción que requiere para participar. Si una empresa, un postor, una empresa natural o jurídica quiere participar de un proceso de selección, tiene que interactuar en el SEACE. ¿A través de qué? Del registro de participantes. Y para eso no van a dirigirse a la entidad, van a tener que tener un usuario, ¿no? Para poder acceder a este sistema y poder registrarse dentro de este sistema informático o esta aplicación informática. También recibe las notificaciones electrónicas, la presentación de consultas y observaciones. Antes los procedimientos de selección eran de manera presencial. Básicamente todo lo referente a procedimientos de selección, tenía que ir a la presentación de mis ofertas, tenía que llevar mis 2 sobres, ¿no? Y
presentarme en la fecha que la entidad pública haya seleccionado para la presentación de la misma. Hoy en día no, hoy en día todo es electrónico, pero para eso tengo que tener el acceso, ¿no? Para poder presentarme mis ofertas, para poder presentar mis consultas, de ser el caso, y lo principal, si quiero participar en un procedimiento de selección, lo primero que tengo que hacer es registrarme como participante. Yo no puedo presentar una oferta si previamente no me he registrado como participante, ¿no? Entonces, ahí estamos definiendo qué funciones tiene este SEACE, ¿no? Este sistema electrónico de contrataciones del Estado. ¿Cuáles son los objetivos de este sistema? Fortalecer y agilizar los procesos de compra, ¿no? Incrementar la transparencia de las contrataciones de bienes, servicios y obras, ¿no? Permitir una activa participación de los proveedores, como ya lo he mencionado en la vista anterior, ¿no? Al interactuar en su participación con las consultas, en todo lo que se refiere a una participación activa de los procedimientos de selección, contar con una información para la supervisión y posterior fiscalización del mercado de las contrataciones públicas. Eh, una vez que yo registre información, esa información va a permanecer invariable, ¿no? Porque ya se registró en su oportunidad y no puede ser modificable a excepción de algunas condiciones o circunstancias que las mismas normas lo establecen. Pero eso ya es algo histórico. Es una ficha, es una secuencia que va a quedar ahí dentro del sistema en su oportunidad, la cual fue grabada, ya sea por el operador del procedimiento de la entidad o a través de la presentación de una oferta que también está a cargo de un representante o un responsable por parte de la empresa que está postulando ese procedimiento de selección, ¿no? Fomentar e impulsar el desarrollo de procesos electrónicos. Veamos ahora cuáles son las características principales del SEACE. Podemos mencionar 4 principales características. Primero, que es público, ¿no? Aquí, en el SEACE, cualquier ciudadano común y corriente dentro del territorio peruano, como también del exterior, puede conocer qué entidad está convocando en este mes procedimiento de selección. O por el contrario, a quién fue el ganador de un procedimiento de selección determinado. ¿Por qué? Porque esta información es de carácter público. Hay niveles de acceso cuando referimos al registro de información, ¿no? Pero también hay información consistente que cualquier ciudadano común y corriente con un acceso a Internet, dirigiéndose a la página del SEACE, puede acceder. Podemos decir que es formal, también es una característica, porque principalmente, ¿no? Sigue un orden establecido, ¿no? Hay un procedimiento adecuado. No podemos trabajar o encontrar una contratación de manera diferente que otras. Todos siguen un lineamiento y todos siguen una formalidad en el sentido de la presentación de las propuestas, cuáles son las condiciones de participación y todo lo que corresponde a una participación activa, tanto para la entidad en la difusión como en la participación de un postor o de una empresa que quiere participar en un procedimiento de selección. Es obligatoria porque recordemos que la norma de contrataciones obliga a todas las entidades públicas a hacer uso de este sistema SEACE, ¿no? Este sistema informático en el cual es obligatorio para las entidades públicas. Primero, si es que yo no puedo convocar un proceso, si es que no está registrado en el sistema electrónico de contrataciones del Estado, ¿no? Sea entidad de gobierno nacional, regional o local, ¿no? Inclusive las empresas de esas también están obligadas a su registro, ¿no? Finalmente, es integral porque aquí no solamente tenemos una parte del procedimiento, aquí tenemos toda la historia, encontramos toda la secuencia desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena prueba. Eso en materia de la etapa de selección. Pero también podemos encontrar cómo nace a través del requerimiento, de los actos preparatorios, ¿no? ¿Quién aprobó el expediente de contratación? ¿Quiénes conforman el comité de selección? Eso forma parte, como ya hemos visto, de los actos preparatorios. Pero, ¿qué significa? Que toda esa información de manera integral de un procedimiento podemos saber desde que inicia hasta cuándo culminado la etapa de formalización, entrega o liquidación de ese contrato por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Público, ya hemos identificado por qué decimos que es público, ¿no? Es de libre acceso para cualquier institución, organismo, ciudadano, ¿no? Formal, toda la información contenida en el CAC tiene un sustento, una documentación física que obra en los archivos de la entidad. Obligatorio, ya lo hemos mencionado, ¿no? Todas las entidades públicas están obligadas al registro del procedimiento de selección. Y es integral porque toda la información se registra desde su planificación a través también inclusive del plan anual de contrataciones, ¿no? Desde la elaboración del plan, que también es obligatorio, su registro y su difusión a través de este portal de SEACE, ¿no? Y el cual está bajo la administración del órgano de supervisión de las contrataciones del Estado, ¿no? ¿Qué secciones encontramos en el SEACE? Prácticamente también identificamos 4 secciones. Una, lo que corresponde a la planificación y programación. Si bien es cierto, en el desarrollo de estos temas del Sistema Nacional de Abastecimiento, hemos tocado el tema del cuadro multianual de necesidades como una herramienta obligatoria para poder adquirir bienes y servicios. Aquí, cuando hablamos de procedimiento de selección, la herramienta que va a ser tomada en cuenta y va a ser también obligatorio su registro, su elaboración, registro y difusión es el PAC, Plan Anual de Contrataciones, porque va a contener el consolidado de todos los procedimientos de selección que se van a llevar a cabo para contratar bienes, servicios u obras. ¿De acuerdo? Por eso el punto de partida es el Plan Anual de Contrataciones. Posteriormente, en actuaciones preparatorias, hemos hablado sobre el expediente de contratación, que también tiene que registrarse en el SEACE, desde el requerimiento, desde la indagación del mercado, el estudio, el informe de la indagación del mercado, procediendo al expediente de contratación, ¿no? Vincularlo con una disponibilidad presupuestal, y todos esos aspectos también deben estar registrados en todo lo que es el SEACE. Cuando hablamos de selección, en sí el procedimiento, desde su convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro, va a estar reflejado en cada fase que se registra en el SEACE. Aquí no hay una regularización de cada fase. En el momento que se desarrolla, va apareciendo, se va registrando, conforme se va culminando, se va desarrollando cada fase del procedimiento de selección o el tipo de procedimiento de selección que es obligatorio su registro en el SEACE. Y por último, la ejecución contractual, a través del registro del contrato y de la verificación de su ejecución, ¿no? También contempla esta etapa de ejecución contractual, el registro, y tiene una sección específica para este registro y control del contrato suscrito, ¿no? Producto de un procedimiento de selección. ¿Cuáles son los alcances y plazos del SEACE, ¿no? Aquí, como ya hemos mencionado, básicamente todo lo que corresponde a los alcances y plazos del SEACE, dependiendo de cada tipo de herramienta, de documento, de procedimiento, tiene los plazos que el mismo SEACE establece para su registro. Cuando hablamos del Plan Anual de Contrataciones, una vez que es elaborado, tiene 5 días hábiles para su registro en el SEACE, ¿no? Los procesos de selección se registran en el día, ¿de acuerdo? O sea, la fase que se desarrolla se registra durante el día, ¿no? Los contratos y su ejecución hay hasta 10 días hábiles para su registro, ¿no? En lo que se refiere a las órdenes de compra y servicio, recordemos, hemos mencionado también aquellas adquisiciones de compras menores a 8 UITs, en donde si bien es cierto no se aplica la ley de contrataciones, pero que sin embargo sí está sujeto a una supervisión. Y la supervisión parte de que las entidades deben registrar todas las órdenes de compra y de servicios a partir de una UIT hasta 8 UITs. Entonces, ¿cuál es el plazo para registrar? 5 días hábiles después del día siguiente de vencido el mes. ¿No es cierto? Por ejemplo, hoy en día termino el 30 de noviembre, ¿no? Yo tendría hasta el quinto día hábil del mes siguiente, de diciembre, para poder registrar o completar el registro de esas órdenes de compra emitidas, ¿no? Por los montos superiores a una OIT hasta lo que es 8 OITs, ¿no? Anteriormente era 10 este plazo. Hoy en día se ha actualizado con una nueva directiva y se ha fijado en 5 días hábiles. Contratación con sujeción a regímenes especiales. Esto es durante todo el ejercicio, todo el año.
¿no? Porque aquí, a pesar que hay regímenes especiales, sí también obliga que se registren en el SEACE. No en su oportunidad como si hablamos de los procesos de selección propiamente, pero eso no quita de que bajo el supuesto de supervisión se realice este registro. Ya los plazos, obviamente, es más abierto, se debe realizar dentro del mismo ejercicio, según la competencia o tipo de régimen especial determinado. Porque no solamente hablamos de un solo régimen especial, son muchos, ¿no? ¿Cuáles son las versiones o módulos del SEACE? Por ahí hemos visto, siempre nos llama la atención, versión 2, versión 3. Lo que pasa es que los módulos se componen por tipos de ubicación. No todos se encuentran en una misma plataforma. En la versión 2, 2.9, que era la más antigua, están los contratos, están las órdenes de compra, está en el catálogo único de bienes, servicios y obras, ¿no? En lo que es la versión punto 3 está el plan anual de contrataciones, los actos preparatorios y en sí los procedimientos de selección. Entonces, como todo sistema, el SEACE ha evolucionado en el tiempo a través de sucesivas versiones y ha ido implementando módulos, ¿no? De repente, por la complejidad, no lo puede tener en una misma plataforma. Por eso es que la presentación cuando uno ingresa es diferente a una versión 3 de una versión 2, ¿no? Entonces, por eso es la clasificación que actualmente se sigue manteniendo en la plataforma del SEACE, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los sistemas administrativos con que interactúa el SEACE? Acá no podemos mencionar, dejar de mencionar todos los sistemas relacionados a un CIAF, a un Infoobras, a una RENIEC, a un Registro Nacional de Proveedores, a una SUNAC. ¿Por qué? Porque esta información tiene que ser validada y es validada en línea. ¿Qué sucede? Cuando yo registre, por decir, en actuaciones preparatorias, ¿ah? Cuando yo registre la conformación del comité, esta conformación de comité tengo que identificar a los miembros, tanto titulares como suplentes, y registrarlos en el SEACE, ¿no? Pero este registro que se va a hacer en el SEACE, ¿cómo identificamos a una persona natural? Con el DNI. Yo automáticamente digito mi número de DNI y automáticamente, como ya tengo la base de datos validada por la RENIEC, automáticamente me aparece el nombre correspondiente, ¿no? Por eso es que interactúa de forma paralela con estos sistemas que además interactúan para su operatividad en conjunto, ¿no? Basado siempre en una política nacional de gobierno electrónico. Cuando quiero saber el RUC, ¿no? De una empresa constituida, prácticamente poniendo el número del RUC, los 11 dígitos, automáticamente debería aparecer, ¿no? ¿Qué tal si ese RUC no corresponde? Procede de un error, ¿no? Entonces, obviamente, ahí lo hemos identificado y no continuamos con la secuencia correspondiente. Asimismo, en el tema de Infoobras, también hay una interacción. Infoobras es un sistema de informático que se va actualizando conforme la ejecución de obras se vayan desarrollando. Ojo, anteriormente solamente veía la ejecución, ahora no, ahora también se traslada desde la etapa de selección. Entonces, por eso la información e interacción es constante del SEACE, ¿no? El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, con estos entes rectores, estos también aplicativos que disponen, ¿no? Y ni qué hablar del Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Saber si este proveedor, de acuerdo al RUC, tiene o no tiene RNP vigente, ¿no? Que es una condición para poder contratar con el Estado. Para contratar con el Estado, obviamente hay condiciones, hay características, y la principal es que cuente con un registro nacional de proveedores. Aquí podemos ver en detalle cuál es la interacción mayor todavía, ¿no? Aquí inclusive no hemos mencionado en la vista anterior, pero también el CIAF también pertenece a esta interacción. ¿Por qué? Porque del CIAF, ¿qué tomamos como información válida? Si yo, al momento de registrar mi disponibilidad presupuestal, yo registro qué cosa? El número de certificado de crédito presupuestario, el famoso CCP, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo, la entidad pública ya está identificada, tiene su código propio, pero pongo el certificado número 120, automáticamente el sistema se vincula al CIAF a través de esa interrelación constante y permanente que lo tiene para ver si existe ese certificado, porque dense cuenta que un procedimiento se afianza
en una disponibilidad presupuestal. Y es justamente el certificado de crédito presupuestario el que le da a dar, el que le va a dar esa seguridad de que la entidad cuenta con los recursos correspondientes para poder contratar, ya sea bienes, servicios o una obra, de acuerdo al valor estimado o valor referencial. Y así podemos verificar todas las secuencias para la Contraloría en el tema de captar la información correspondiente al control. En Perú compra la validación de datos, la validación de RNP, verificar el RUC, ¿no? Y obviamente no solamente para estos entes rectores, sino también para la ciudadanía en general, a través del concepto de transparencia con otras entidades públicas contratantes a través de atender necesidades y para los proveedores a través de esta rueda de negocios, ¿no? Esta oportunidad de negocio que se puede generar partiendo de una participación oportuna de los registros de un procedimiento de selección. ¿Cuáles son los tipos de procedimientos en el SEACE? Básicamente son la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, ¿no? Contratación directa, subasta inversa electrónica y selección de consultores individuales. Hablemos ahora sobre las causas, las pautas para el registro de información en el SEACE. Existen algunas pautas reguladas por la norma respecto al cómo se debe registrar la información en el SEACE. Primero, el registro de información en el SEACE se efectúa en el marco de los principios de transparencia y publicidad que rigen las contrataciones públicas, ¿no? La información que se registra en el SEACE debe ser idéntica al documento final, ¿no? No puede haber alteraciones ni modificaciones de lo que obra en un expediente con lo que se está registrando, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la activación de un certificado SEACE y de aquel que habría registrado la información. Asimismo, podemos mencionar que todos los actos realizados a través del SEACE, en el marco de lo dispuesto de la ley y su reglamento, se entienden por notificados el mismo día de su publicación. Al tener un sistema informático que se trabaja de manera en línea, de acuerdo al registro que se da, automáticamente ya no entra a tallar las demás comunicaciones que se deben realizar entre una empresa que participa en un proceso de selección, un postor, y la entidad pública. Solo con el registro, también así como las entidades públicas tienen un acceso al SEACE de manera como entidad, también las entidades particulares, que son las empresas, los postores o las personas que quieren participar en un proceso de selección, también tienen un acceso. Obviamente, a través de esa comunicación ya se dan por notificados, no necesitan ningún otro documento para darse por notificados o apercibidos, perdón, al momento de recibir una notificación, que no sea a través de este medio del aplicativo SEACE, ¿no? Hemos mencionado también lo que es el certificado del SEACE, ¿no? Hay certificados conforme un funcionario, un servidor, se acredite como tal para poder operar en el SEACE. Entonces, definamos al certificado del SEACE como el elemento necesario para que los operadores realicen los registros de información. En la práctica, el certificado SEACE es un usuario y obviamente una contraseña. Los perfiles de acceso se encuentran regulados en una directiva 011-2017. ¿Qué quiere decir? Que si yo, director de administración o titular de la entidad, acredito a un servidor para tener un certificado SEACE, una vez que sea entregado este certificado SEACE, va a ser responsable de ese usuario y esa contraseña. Si por ahí esto, a veces hemos detectado tipos de que es compartido, ¿no? Esto no puede ser. Este usuario y contraseña es individual, es no transferible, es de uso particular. Entonces, si queremos certificar a varios servidores, cada uno tendrá su usuario y su contraseña. Eso acredita que esa persona a la cual se le ha asignado un usuario pueda ser responsable de todo lo actuado dentro del registro de información. Hay diversos perfiles en el registro del SEACE. Hay perfiles de las entidades públicas contratantes, ¿no? Aquellas entidades que van a adquirir. Hay perfiles en los órganos que ejerce control de fiscalización, las áreas de OSI, ¿no? La Oficina de Control y Control Institucional también pueden tener un acceso, pero solamente es un acceso o un perfil
para ejercer control y fiscalización no van a poder registrar nada, ¿no? Solamente es para poder observar qué es lo que está registrado, qué es lo que el usuario como tal ha registrado, pero solamente no para modificar, no para editar o no para registrar nuevos accesos, sino para solamente verificar cuál es el contenido que se encuentra dentro de la plataforma, ¿no? Hay perfil inclusive para árbitros, cuando en el momento se dé esa figura de arbitrajes, hay perfil de funcionarios de organismos cooperantes, funcionarios usuarios del OCE, funcionarios usuarios de Perú Compras y el perfil de los proveedores del Estado. Eso último a lo que refería a las entidades, a las empresas que quieren participar, ¿no? Tienen que tener un certificado, se hace para poder participar, porque si no, ¿cómo yo registro mi participación? ¿Cómo yo presento unas consultas? ¿Cómo participo de un procedimiento de selección? No puedo, si es que no tengo este certificado, se hace. En referencia a esto, el reglamento de la ley de contrataciones en su artículo 250 señala que el acceso al SEACE para acceder o interactuar, las entidades promotoras, árbitros y otros usuarios deben solicitar el certificado SEACE conforme al procedimiento establecido mediante una directiva, que es la que mencionamos, la 011-2017. Esta directiva es responsabilidad, ¿no? Indica que cada usuario es responsable de esa acreditación. Vale decir, es responsabilidad del usuario autorizado el uso y las actuaciones que se realicen con cargo a qué? Con cargo al certificado se hace otorgado. Por eso es que cuando decimos que una de las características principales en temas del certificado se hace es básicamente la que decimos que no puede ser compartido. Es una responsabilidad grande compartir un usuario y obviamente una contraseña para poder acceder cuando inicialmente no he sido seleccionado, no he sido acreditado para el uso como tal, ¿no es cierto? Eso correspondiente a un certificado se hace. Lo que mostramos a continuación es un anexo 2 en el cual es una solicitud de emisión o actualización y desactivación. El mismo formato sirve para esas tres actividades, ya sea para emitir un nuevo certificado a una persona nueva o para actualizar los accesos, ¿no? De repente no está acreditado solamente para un tipo de acceso y no puede acceder a Perú Compras, no puede acceder a otro tipo de certificado, otro tipo de perfil. Y por el contrario, cuando un servidor ya no trabaja en la entidad, debe darse de baja a este certificado se hace. Porque recordemos que el certificado ha sido otorgado porque el servidor labora en esa entidad. Yo no puedo trabajar ni tampoco me va a permitir laborar en otra entidad con un certificado que ha sido asignado bajo otras condiciones. Por eso es que al terminar un vínculo contractual, al ya no seguir trabajando en una entidad, básicamente se debe de desactivar, solicitar la desactivación de ese certificado se hace, para que cuando el nuevo es el servidor que pues, se va a otra entidad pública, porque normalmente los servidores trabajan entre entidades, ¿no? De una entidad de gobierno nacional se puede ir a gobierno local, a un gobierno regional. ¿Por qué? Porque las mismas funciones las realizan, ¿no? El SEACE es único para todos los niveles de gobierno. Entonces, como ya está capacitado, puede desarrollarse en otra entidad, pero no podría desarrollarse si es que primero se da de baja en la entidad anterior y solicita un nuevo certificado para poder interactuar con la nueva entidad. Esto tenerlo presente al momento de participar o en el contexto del trabajo que se realiza los operadores o usuarios del SEACE. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tipos de usuarios tiene el SEACE? Esto también es muy interesante que todos conozcamos esto, porque no todos los perfiles son iguales, no todos los roles son iguales para todos los usuarios o certificados que están acreditados en el SEACE, ¿no? Los usuarios están clasificados en función a las actividades que realizan. Por decir, si tengo un funcionario a nivel de usuario como la entidad, ¿qué rol va a tener? Va a poder registrar información y va a poder recepcionar documentos electrónicos, ¿no? Obviamente, producto de estos procedimientos de selección. Si por el contrario tengo un perfil de proveedor, yo soy un proveedor, solamente ¿qué podré realizar? Consultas de información de las contrataciones y adicionalmente las transacciones electrónicas, justamente para la participación, el registro, ¿no? La presentación de consultas, la participación o presentación de mi oferta. Es justamente a un perfil diferente, ¿no?
¿Cuál va a ser el perfil de la Contraloría General de la República? Solamente consulta de información. Ellos no podrían realizar un registro de información, a no ser que sea como propiamente funcionario de la entidad, porque recordemos que la Contraloría también es una entidad pública, ¿no es cierto? Que tiene un régimen privado, pero es una entidad pública, ¿no? Entonces ellos también ejecutan recursos y también no están exceptuados de realizar las contrataciones en la ley de contrataciones y en el registro de SEAS. Pero si estamos hablando de la Contraloría como una oficina de control dentro de la entidad, solamente tendrá el acceso para un rol de consulta de información, al igual que el órgano de control institucional, ¿no? Que es de la entidad propiamente lo que estábamos hablando. El OCE obviamente es un perfil completo, es un perfil global, porque va a verificar el monitoreo de la información y la administración del sistema, ¿no? La ciudadanía en general es cuando tenemos una consulta de información. Como bien lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Cualquier ciudadano común y corriente con acceso a Internet puede verificar, puede validar la información que está registrada en el SEACE, no necesariamente teniendo un acceso con un usuario y contraseña, pero sin embargo el perfil sí le va a permitir conocer los aspectos generales, la secuencia completa desde o integral, como lo hemos mencionado, desde una convocatoria partiendo de los actos preparatorios hasta una ejecución contractual basado en el contrato suscrito, ¿no? Y finalmente un perfil de árbitro, porque también es necesario tener las consultas de la información y un registro de información cuando corresponde a su laudo arbitral, a su dictamen. Conocemos como un laudo arbitral. Ellos directamente están obligados a registrar ese laudo, ¿no? El que va a determinar si le da la razón a la entidad pública o le da la razón al contratista o proveedor seleccionado, ¿no es cierto? Eso es en resumen lo que podemos mencionar con respecto a los tipos de usuarios en el SEACE. ¿Cuál es el marco normativo de la ley del sistema electrónico de contrataciones del Estado? El diseño y uso del SEACE están regulados por la misma normativa general de contratación, vale decir, la ley y su reglamento de lo que se refiere a contrataciones, ¿no? La ley de contrataciones del Estado sabemos que ha sido aprobada por la ley 3225, su reglamento, ¿no? Aprobado mediante el decreto supremo 344, las disposiciones aplicables al registro de información a través de las directivas, la última es la 03-2020, ¿no? Que establece cuáles son las formas en el registro de información dentro del SEACE, dentro del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, ¿no? Asimismo, la directiva del Plan Anual de Contrataciones, que como hemos visto anteriormente, data del año 2019, pero que también obliga al registro del PAC anual de contrataciones para su difusión, ¿no es cierto? Procedimientos de selección de subasta inversa electrónica, también tiene una directiva muy particular, la directiva 6 del 2019. Y así podemos mencionar para cada tipo de procedimiento o de registro una base legal. La que obliga directamente para todo tipo de contratación estatal es la ley y su reglamento, la ley 30225, ¿no? Como conclusiones a este tema que hemos tratado, podemos indicar que el SEACE es un instrumento que permite la difusión de las contrataciones públicas, ¿no? Así como la realización de transacciones electrónicas, que no es otra cosa que la interacción entre el sector privado y la entidad pública, ¿de acuerdo? Todas las instituciones están obligadas a registrar su información de contrataciones en el SEACE. Eso ya lo hemos mencionado. Asimismo, la información registrada en el SEACE debe realizarse en el tiempo y forma tal cual establece la normativa de contrataciones. Hemos visto en los casos hasta cuántos días podemos registrar unas órdenes de compra, hasta cuándo tenemos en días hábiles para registrar el plan anual de contrataciones y así, por determinada tipo de procedimiento, los plazos son diferentes, ¿no es cierto? Pero sin embargo, siempre se deben de cumplir en los plazos establecidos. Todo registro en el SEACE se efectúa en el marco de los principios de transparencia y publicidad. Y finalmente, el SEACE cuenta con un portal accesible a todo el público, ¿no? Y a los módulos de registros accesibles solo con certificado SEACE. Como bien lo mencionamos, había dos ambientes. Un ambiente público, donde está la información general y en detalle de todos los procedimientos que una entidad convoca, al cual un proveedor ha sido factible de beneficiarse o otorgarse una buena pro. Y por otro lado, un ambiente especial
para el usuario como entidad pública. Porque lo que registra el usuario el servidor encargado, acreditado, debidamente acreditado, no es el mismo ambiente que el ciudadano o que el público en general puede acceder, porque aquí es más complejo, ¿de acuerdo? Pero eso no quita que la información también la tengamos como medio de transparencia para poder verificar cuál es el registro, la oportunidad y las condiciones, cómo se han realizado determinado procedimiento de selección. Bien, con esto hemos culminado este tema, el sistema electrónico de contrataciones del Estado se hace, y en general el ciclo de estos cursos de capacitación, ¿no? Enfocados en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Desde ya yo les agradezco por esta oportunidad, espero que los alcances permitidos y en esta última sesión hayan sido de su interés y más que todo de su aprovechamiento al momento de aplicarlo directamente en el día a día, en el uso cotidiano de la gestión pública, ¿no? En beneficio siempre de una población, de un público objetivo que está lleno a recibir estos bienes y servicios de manera oportuna y de la mejor manera para ellos. Desde ya, un saludo para todos ustedes y conmigo será hasta otra oportunidad. Muy gentil, hasta pronto.